Descubriendo. Muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo que está dirigido a todas aquellas personas que siempre han buscado incesantemente la luz de la verdad. Desde este momento nos disponemos a compartir con ustedes un tema, una investigación que nos den a todos herramientas para seguir avanzando por el camino de la real esencia de lo que somos. Descubriendo es transmitido en vivo desde Barranquilla, Colombia, todos los sábados a partir de las 4 de la tarde y retransmitido en diferido los martes a las 10 de la mañana, hora de Colombia. Gracias a Radio Cultural Planeta Conciencia y su página www.rcpc.com.ar. Descubriendo es un programa presentado, dirigido y presentado por sus servidores Salim Hasir, Juan Manuel Pombo y quien les habla, Neil Barrios. Sean todos ustedes bienvenidos a Descubriendo. Tengan presente que aquí se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Se necesita tener entonces mente abierta ante esta investigación que ponemos a su consideración, sin intentar con esto implantarla como verdad ante usted. Recuerden que pueden participar allí de nuestro tema gracias al chat de nuestra página, la página de la emisora. Ustedes pueden comentar cualquier aspecto de la temática a tratar. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? El tema para hoy en Descubriendo es ¿quién es la Reina del Sur? Es un personaje del cual se tiene registro o memoria allí en el Antiguo Testamento, justamente en la época de Salomón, la Reina del Sur. Vamos a estudiar lo que probablemente es la Reina del Sur, qué se ha dicho de la Reina del Sur, y finalizaremos con una interpretación que hemos hecho de este versículo que ustedes pueden encontrar en Mateo 12:42. Así que bienvenidos a Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Bueno, démosle la bienvenida a nuestro compañero de mesa de trabajo. Hoy me acompaña Salim Hasir. Hola Salim, buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Neil, y buenas a todos los oyentes que ya están ahí con nosotros para compartir este tema interesante como acostumbramos tocar cada sábado acá en Descubriendo, y esperamos su participación en el chat como muy bien lo hace. Bienvenido Salim, así como los oyentes. Ahí está Giovanni que nos saluda desde Mérida, en Venezuela. Un abrazo para todos allí. Recuerden que pueden participar de esta temática. ¿Qué saben ustedes que pueden aportar al tema de hoy? Empecemos entonces con el registro bíblico que menciona a la Reina del Sur. Analicemos qué significa entonces este cifrado, esta profecía cifrada, porque habla de un acontecimiento por venir. Dice así, Mateo 12:42. Porque como dice, la Reina del Sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu sale del hombre, anda por los lugares secos buscando reposo y no lo hay. Así que esta profecía menciona a un personaje, la Reina del Sur, y además dice una acción que realizaría, porque habla hacia futuro. Se levantará. ¿Y para qué se levanta? Dice el versículo o esta profecía. En el juicio, para hacer juicio con esta generación, y además la condenará.
Esto quiere decir, si analizamos muy bien este versículo, que la reina del sur es protagonista en un tiempo y espacio, ¿no?, de la historia de nuestra humanidad. Y más adelante el versículo asegura por qué es capaz de la reina del sur de realizar este juicio y condenación, ¿no? ¿A quién? A una generación en especial. ¿Por qué? Dice, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Esto quiere decir, en la interpretación simple que podríamos hacer del versículo, de que esta reina del sur contiene una sabiduría muchísimo más grande y poderosa de la que normalmente hemos tenido registro en la historia, como es la gran sabiduría del rey Salomón. Ella dice, o se asegura de ella, que ya la tiene, que ya la escuchó, y que ella tiene más que esa sabiduría. Esta notable superioridad en conocimiento y sabiduría frente a lo que se considera la sabiduría de Salomón le da a ella, pues, la autoridad para hacer juicio y condenación a una generación específica. Todo esto se puede asociar al tiempo de la transformación, ¿verdad? Cuando hablamos de un juicio y condenación en términos bíblicos, también se puede asemejar esto a un tiempo de arrepentimiento y corrección, que en otras profecías se le denomina a esta acción o a este momento el día de la regeneración, el día de la transformación de una humanidad. Ahora, ¿qué es lo que se dice por parte, pues, de los investigadores, de los líderes y de las religiones grandes del mundo sobre quién es la reina del sur? Veamos entonces una de las presuntas personas que podría acomodarse a esta interpretación. Bueno, así es la introducción que ya tú nos has dado, Neil, muy interesante, tocando la profecía anunciada por Jesús ahí en Mateo 12:42, también se encuentra en Lucas 11:31. Y una de las interpretaciones que se le da a esta profecía cuando uno indaga, busca en distintas fuentes, es que fue un personaje conocido como la reina de Saba, que aparece precisamente en el Antiguo Testamento, en el tema de la historia de Salomón. La reina de Saba es un personaje legendario presentada en los libros de Reyes y de Crónicas. Esto en la Biblia, no en el Antiguo Testamento. Y también se presenta en el Corán, en la historia de Etiopía. Fue la gobernante del reino de Saba, un antiguo país que la arqueología presume que estaba localizado en los actuales territorios de Etiopía y Yemen. En los textos bíblicos la reina no es nombrada explícitamente por su nombre. En la traducción etíope es llamada Maqueda, mientras que en la traducción islámica, aunque no es en el Corán, esta traducción es conocida como Bilquis o Balquis. Otros nombres asociados a ella son Nicaule o Nicaula. Según especulan algunos autores, la reina de Saba tenía origen búlgaro, una teoría poco o nada probable, ya que la reina Maqueda pertenecía a una genealogía árabe, era hija de Yesherea, hija de Al-Herat, hijo de Qais, hijo de Saifi, hijo de Saba. De acuerdo con los estudios bíblicos, el libro de Cantar de los Cantares, también en el Antiguo Testamento, en uno de los cantos del rey Salomón dedicado a una mujer, podría estar dirigido a una mujer negra etíope, quien podría ser la reina de Saba. De allí que se vinculen las promesas divinas del Dios judío con ese pueblo. En el capítulo 6, versículo 13 del libro de Cantar de los Cantares, dicen que ella es una sulamita. Salín, leamos ese versículo que acabas de mencionar, capítulo 6, versículo 3 del libro Cantares. Dice así: vuélvete, vuélvete, oh sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. Que veréis en la sulmita algo como la reunión de los campamentos. De acuerdo con los estudios bíblicos, el libro de Cantar de Cantares hace mención de ella, ¿no? Pero también debemos tener en cuenta en esta investigación que se dice que la reina de Saba, que muchos investigadores dicen que es la misma reina del sur por venir del sur, ¿verdad? Con relación a la ubicación de Israel, al reino de Judá y de Israel, bueno, que más adelante
de Salomón se produjo esta división. Pero lo que nosotros conocemos hoy como Israel, Etiopía y Yemen Sí. quedan al sur, precisamente desde Israel. Ahora bien, se dice que esta reina de Saba fue a visitar a Salomón. Así es. La anónima reina de la tierra de Saba acude a Israel habiendo oído, ella, de la gran sabiduría del rey Salomón, llevando regalos de especias, oro y piedras preciosas. Este fragmento que acabamos de mencionar es una de las pistas que tendrían los investigadores e intérpretes bíblicos y otros de las religiones para asegurar que es la reina del sur, porque ella vino, ¿verdad?, o fue a Israel a oír la sabiduría de Salomón, que es precisamente lo que dice el versículo. Y esto está en una de las citas que sustentan eso que tú acabas de decir, Neil. Está en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 1, cuando dice que la reina de Saba oyó de la fama que Salomón había alcanzado para honra de Jehová y vino a probarlo con preguntas difíciles. En ese momento se produce esa situación donde la reina va, pues en ese momento, al reino de Salomón a escuchar su supuesta sabiduría para pues comprobarla, ¿no? Porque era famoso en ese momento en todo ese territorio, y ella fue a llevarle ofrendas y oro y piedras preciosas. Pues era normal entre reyes hacerse ese tipo de regalos. Era una reina muy poderosa también, de un territorio que en aquel momento se llamaba Saba. Ya decíamos ahorita en la investigación de nuestro compañero Salim, que corresponde a los lugares modernos o contemporáneos como Etiopía y Yemen. Entonces este reinado, con una reina muy poderosa, nos muestra en ese tiempo 900 años antes de Cristo, es decir, hace 2900 años atrás, casi 3000. Bueno, había una relación muy cercana entre la reina de Saba y el rey Salomón. Toda esta relación es la que hace, o la que presuntamente daría las pistas para comprender que la profecía de Mateo 12:42, cuando se dice la reina del sur, se refiere a la reina de Saba. Los investigadores han llegado pues a esa conclusión, que es lo que nosotros queremos en este programa, pues cuestionar, ¿no?, si realmente es la reina de Saba, es la reina del sur. Además, ¿por qué? Porque se dice que es un personaje bastante misterioso, ¿no? Sí, la así reina es. de Saba. Sí, porque se tienen pocas referencias. Las más conocidas fue su relación con Salomón cuando fue a visitarlo. De resto se tiene poca información de realmente de dónde venía, quién era realmente. Se sabe muy poco, es muy vaga la información que hay hasta el momento. Sí, el otro aspecto que cabe resaltar es que pruebas arqueológicas del reino de Saba hay muy pocas. Entonces no se puede concretar de manera definitiva esta relación. Además, también hay que considerar que el rey Salomón, cuando se habla de la sabiduría, ¿no?, porque dice, vino a oír la sabiduría de Salomón. ¿Cuál era la sabiduría de Salomón? La gran sabiduría de Salomón. Bueno, recordemos que esa sabiduría de Salomón concedida por Jehová, pues se la pidió él mismo, ¿no? Pidió sabiduría y Jehová le concedió ese poder divino, y se decía entonces en esa época que Salomón era el hombre más sabio de la tierra. Entonces esa sabiduría, como ya lo hemos hablado aquí precisamente, era esa capacidad que tenía Salomón para manejar esas magias o rituales espiritistas, manejo de energías. Lo que es la cábala. La cábala, exactamente, la cábala judía, y abrir portales para que esas entidades tomaran cuerpo en este plano. Esa era la sabiduría que poseía Salomón, y por eso fue tan famoso en esa época. Debemos entonces recomendar a los oyentes que nos escuchan a esta hora, para complementar esta temática que estamos tocando hoy de la Reina del Sur, escuchar uno de los programas que están colgados allí en la zona de descargas de la página de nuestra emisora, dedicados a Descubriendo, ¿no? Allí en los programas de Descubriendo podrán ustedes descargar temas como el Necronomicon, ¿verdad? Temas como el pensamiento o lo que es la energía del astral. Todo esto nos va a hacer a nosotros comprender, estimados oyentes, de esa famosa sabiduría que tenía el rey Salomón, que no es más, como lo dice nuestro compañero Salim, es esa habilidad que tenía para manejar esas fuerzas nigrománticas de evocación que habían quedado después de la destrucción que hubo de entes extraterrenos
por allá en el registro catastrófico que se muestra en diferentes documentos. En el tiempo de Noé. De Noé, del famoso diluvio universal. En este momento hubo una especie de limpieza, ¿no? Una limpieza por parte de jerarquías superiores en el planeta, porque en ese momento estaba siendo habitado y gobernado por los grandes gigantes, los dioses y semidioses de la antigüedad, que estuvieron en la antigua Atlántida y en los diferentes imperios de nuestra historia. Esos entes que quedaron en formas de energías de muertos, como se llama la energía nigromántica en otras palabras, hubo una ciencia o hubo una sabiduría que daba la posibilidad de invocar y dirigir tales energías a ciertos propósitos, para ciertos propósitos. Y esta era la sabiduría de Salomón. Sí, recordemos que en ese momento, cuando se hace esa limpieza, ¿no?, quedaron los rastros de toda esa inmundicia que estaba en el planeta Tierra. Se acabó con gran parte de estos seres, pero quedaron algunos, y estas energías primeramente utilizadas por Moisés, como hemos hablado acá también muchas veces, con el tema de la cábala por Abraham, y posteriormente con Salomón, que dominaba muy bien esa magia, y eso se sigue haciendo hoy en día, ¿no? Esos grandes maestros, grandes gurúes que también saben dominar estas energías y saben cómo manipular con ellas. Claro, y además el manipularlas se presentan ante los demás hombres inocentes como poderosos. Sabios. Así como lo hizo justamente el rey Salomón. Cabe destacar que el rey Salomón, muy cercano a la reina de Saba, ¿verdad?, también tuvo una peculiaridad, ¿no? Y fue su afición y su amor por las mujeres. Por muchas mujeres. Cosa que pues es curiosa cuando sabemos de que era un rey muy cercano o muy consentido por la deidad de su Dios, de su pueblo, ¿no?, que fue justamente el Yod-He-Bod-Het o Tetragramatón o Yahweh, o en términos muy latinos, Jehová. Muy bien, ahora el tema que tenemos que tocar ahora es que si realmente la reina de Saba equivale a la reina del sur. Sí, esa es la parte interesante, digamos, del programa, porque recordemos que el tema de la reina del sur mencionado por Jesús es una profecía, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, lo que hay que entrar a analizar es que, siendo una profecía de cumplimiento, como tú lo mencionabas, en un determinado tiempo y espacio, hay que empezar a desglosar y a empezar a encadenar las circunstancias para ver en qué momento esa profecía tiene cumplimiento, o si ya se cumplió, como dicen algunos, como con la reina de Saba. Entonces, lo que viene ahora es precisamente esa parte. Muy bien, pero tú también me has dicho que en un libro llamado el libro de El Dios que adoran los hombres hacía una referencia a la reina de Saba, no muy... Bueno, sí, este libro escrito por Marcel Robert, para que los oyentes busquen en fuentes, lo comprueben y lo lean, se hace mención precisamente, entre otras cosas, a lo que hemos mencionado mucho acá, la invasión extraterrena, sobre estos seres, cómo manipulan a través de la religión y sus otros poderes, y se hace mención a Salomón y a la reina de Saba, que se dice en ese libro tienen una relación muy cercana, incluso amorosa, y se decía o se dice en ese libro de que la reina de Saba era precisamente una de estas entidades que cayeron aquí al planeta. Se dice en el libro que tenía forma o mitad de animal y mitad de mujer, que sus piernas eran muy velludas y tenía las piernas como un carnero. Específicamente, esa referencia se hace en el libro para que los oyentes comprueben allí. Yo pienso que por esta razón, Neil, esta reina es demasiado misteriosa y no se tiene mucha información sobre ella. Entonces, hemos comprobado que cuando hay mucho misterio alrededor de algo, hay algo oculto allí y algo misterioso, claro, que no desean que se sepa. Bueno, entonces la reina de Saba, muy cercana al rey Salomón, pues con toda la sabiduría de invocación, con toda esta ciencia del astral, ¿no?, que hoy le decimos el astral, ¿no?, las fuerzas nigrománticas de evocación. También se puede comprobar de ese manejo no muy santo, llamémoslo así, por parte del rey Salomón y sus energías, en una cita, ¿no? Primera de Reyes 10:14. Aquí dice que el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Es curioso la renta, ¿no?, el peso en oro, ¿no? 666.
talentos de oro. Es un número que inmediatamente nos llama la atención y que lo vamos a encontrar solamente 2 veces en el documento bíblico. Una en el Antiguo Testamento, justamente el que acabo de leer, que se refiere a la renta que pedía Salomón, el rey Salomón, 666 talentos de oro. Y el otro registro es en Apocalipsis 13, 18, cuando habla de que la marca de la bestia y su número es 666. Esta codificación 666 nos sirve para comprender el programa de invasión, ¿no?, extraterrena, que ha establecido un orden que pues el billete de dólar le llama Novus Ordo Seclorum, que viene desde hace miles de años atrás. De tal forma que Salomón, con su sabiduría, es el mismo programa 666 o programa de control y dominación que desde, como le dije ahorita, hace mucho tiempo pues funciona sobre la tierra. Ahora, esta referencia de Salomón y esta cercanía con la reina de Saba, podría considerarse que la reina del sur, siendo la reina de Saba, viene a hacer juicio con esta generación y tiene una sabiduría mayor. Sí, vino a condenar a... No, digámoslo así, está muy cercana a la sabiduría de Salomón. Exactamente. Porque dice la cita que oyó la sabiduría de Salomón. Vino para escuchar la sabiduría de Salomón y hay más que Salomón en este lugar, así literalmente dice la cita. Muy bien. Entonces, cuando tú hablabas del 666, que se menciona 2 veces nada más en la Biblia, recordemos, bueno, como otras veces hemos hablado, de que ese código 666 se puede encontrar en los códigos de barras, o sea que es un sistema de control, un sistema económico, ¿no?, de comercio, presente en todo el mundo. O sea, ya está presente, no es que venga a imponerse, sino que ya está ejecutado hace muchísimo tiempo. Digamos que con el nuevo orden mundial viene a poner el broche de oro, pongámoslo así. Y recordemos que Salomón tenía esa misma característica. Él era un rey que pues andaba mucho en negocios, era comerciante, comerciaba mucho y esa era su característica. Él no fue un rey guerrero como lo fue David, su padre anteriormente, y Salomón más que todo manejaba era los negocios, era comerciante. y tiene la misma, también por allí se pueden coincidir, digámoslo así. Muy bien, bueno, entonces de acuerdo a otros investigadores, como es el caso de Marcel Robert y también de Suel Racer, se hace o se asegura de que la reina del sur no es la reina de Saba. Exactamente. ¿Verdad? Porque hace parte, pues, la reina de Saba y el rey Salomón compartían casi pues las mismas intenciones, ¿no? Y no se cumple lo que dice la profecía o el versículo profético, que asegura que ella tiene más sabiduría, la reina del sur tiene más sabiduría que la de Salomón. Entonces, ¿cuál es, digámoslo así, la referencia que hacen otros investigadores? Cuando hablamos de la reina del sur, se asegura que es un lugar. Vamos a repetir nuevamente la profecía. ¿Tú la tienes escrita ya? Sí, yo la tengo acá. Voy a repetirla. Y no un personaje. O sea, mira lo que dice. Bueno, Mateo 12:42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Ahí, si no notan, dice en este lugar. Más sabiduría en este lugar. En este lugar, o sea, no se está refiriendo a un personaje. A una persona. Exactamente. Y otra cosa que me llama la atención con la interpretación que pues dicen algunos estudiosos cuando se refieren a la reina de Saba. La reina de Saba viajó, ¿no?, supuestamente de los fines de la tierra a escuchar la sabiduría de Salomón. Pero aquí dice que la reina del sur se levantará. O sea, es una connotación diferente. O sea, digamos que estuvo dormida, por así decirlo. Dice que se levantará en el juicio con esta generación. O sea que la reina del sur atraviesa un proceso de despertar. De despertar, exactamente. Eso se es lo despertará. Bueno, entonces hay otra cosa, otra referencia que tú estás analizando del versículo, y es que se asegura que ella vino de los confines o de los fines de la tierra. No podría ser la reina de Saba simplemente porque la distancia que hay entre el reino de Saba, que hoy es Etiopía y Yemen, hacia Israel, lo que hoy es Israel, no es muy lejano, ¿no? Y la referencia de los confines de la tierra es una referencia de algo que está muy lejano
al lugar de Salomón. Sí, aquí tengo aproximadamente la distancia y se dice que son 1000 kilómetros, aproximadamente la distancia que ella recorrió de donde supuestamente era hasta llegar al reino de Salomón. O sea que, como tú bien lo dices, 1000 kilómetros no es al fin del mundo. Sobre todo en aquella época donde los viajes pues eran muy comunes en esta zona. Exacto. El intercambio de comercio o comercial en esta zona era bastante fuerte. Sí, era fuerte y según ese análisis que tú haces, pues tampoco señalaría a la reina de Saba porque no es una distancia muy grande. Para considerarla que viene de los confines de la tierra. Entonces, vamos con 3 argumentos, ¿no? Primero, que, bueno... Que es un lugar. Es un lugar, que no dice, pues, dice, he aquí más sabiduría en este lugar, refiriéndose a un lugar y no a un personaje. Segundo, que era la referencia que tú hacías. Que la reina del sur se levantará. O sea, no dice que pues que vino de algún sitio específico hasta el reino, sino que se levantará. O sea, un proceso de despertar. Despertar. Ok, entonces tenemos de que es un lugar donde hay un levantamiento. Exactamente. Y ese levantamiento, en ese lugar, con una sabiduría y un conocimiento superior al de Salomón, con ese conocimiento se hace un juicio, se hace una condenación. Y también el otro punto que tocábamos de último, la distancia, ¿no? El lugar que se hace referencia, dice que es de los fines de la tierra, o sea que tiene que ser mucho más lejos de lo que estaba ubicado el reino de Saba. Muy bien, entonces con estos 3 argumentos hemos hecho dudar, digámoslo así, a los expertos, o podríamos hacer dudar a los expertos sobre esa referencia que se tiene a la reina de Saba. No es una reina, es un lugar, y ese lugar se levanta y con ese levantamiento hay una transformación. Y otro punto es que cuando Jesús habla de esa profecía, recordemos, pues Jesús ya fue posterior a Salomón. Claro. Él menciona esta profecía en futuro, digámoslo así, porque dice que se levantará y la condenará, o sea, la está poniendo en otro tiempo, espacio. Exacto, o sea que no está hablando hacia el pasado. Exactamente, él no dijo de pronto en ese momento, al dar la referencia, él no dijo, recuerden cuando la reina de Saba fue al reino de Salomón y escuchó... O la reina del sur. O la reina del sur, exactamente. Cuando fue y escuchó, no, él lo pone en futuro, en otro tiempo y espacio mucho más adelante. Sobre todo que Jesús siempre habló de ese futuro como el tiempo de la segunda venida, ¿verdad? Exacto. O lo que se llama en otras profecías, que es lo mismo prácticamente, el tiempo del despertar, de la transformación, es el tiempo de la segunda venida. Un proceso de que nazca el Hijo del Hombre, que nazca un ser humano diferente y distinto, despierto en conciencia, ¿no? Entonces dice que para ese lugar, en un lugar habrá un levantamiento. Ahora, se puede pensar sobre un lugar que contenga estas características, y una de las características evidentes que tiene es que es del sur. Exacto. La reina del sur. Y otra es que tiene más sabiduría que Salomón. Ok, entonces cuando hablamos de la reina del sur, bueno, tradicionalmente si ubicamos un lugar en el planeta Tierra que tenga esta referencia del sur, tenemos que dirigirnos exclusivamente a Suramérica, ¿no? América del Sur. Y aquí entonces vamos encontrando respuesta a lo que podría, o de acuerdo a la versión o visión de Descubriendo, es la reina del sur. Exactamente, ¿no? Y pues hay que hacer la aclaración, nosotros estamos analizando la profecía de Jesús, le estamos tratando de imprimir lógica, ¿no? Hacer que pues esta profecía tome vida, y no tratando de interpretarla como se ha hecho pues en pasado o con situaciones que están muy alejadas de lo que realmente Jesús quiso decir. Y hace poco Neil hacías un programa en Planeta Arcoiris con un invitado que mencionaba ciertos factores que hay que tener en cuenta para la interpretación de una profecía, y uno de ellos es que no podemos analizar una profecía solamente, o sea, como aislarla de las otras profecías que se nos han dictado, porque el hecho de conocer varias profecías me van a hacer los enlaces para yo poder comprender la que en este momento estamos estudiando. Y tú hablabas también, por ejemplo, de la profecía de Mateo 24, donde Jesús habla de la segunda venida. Los mayas hablaban del tiempo de la transformación, y muchas profecías han venido hablando de ese proceso donde la humanidad despertaría, se levantaría. Y esa comprensión de esas diferentes profecías me van a dar mayor sustento. Es como la integración de conocimiento. Exacto. Es la integración de conocimiento la que nos va a dar la respuesta, no la fragmentación
fragmentación no, de la los mismos. fragmentación, exacto. Bueno, con los dogmas, las filosofías, las religiones, las teorías científicas, lo que se ha hecho de alguna manera en la mente, en el inconsciente de esta humanidad, es fragmentar el conocimiento, ¿verdad? Que, por ejemplo, aquellos que hablen de ciencia no consideran, ¿verdad?, la parte de espíritu. Los que hablan de espíritu no consideran otras versiones, otros conocimientos. Entonces, si logramos integrar los conocimientos como humanidad, vamos a tener muy probablemente respuestas a muchas de las cosas y dudas que tenemos. Es lo que de alguna forma nosotros queremos hacer aquí en Descubriendo, y lograr con esto que usted se dé la posibilidad, y utilizando la lógica, como tú advertías ahora al hacer tu comentario, y utilizar la lógica, ¿no? Una lógica muy sencilla, muy clara, muy diáfana, para comenzar a darnos respuesta. Porque la ausencia de la lógica en los planteamientos es la que nos ha enredado, ¿no? Exactamente. Porque ponemos por encima de la lógica el dogma, la creencia, lo que se nos dijo que debía ser, y no le imprimimos lógica a... Como el análisis que tú hacías ahora, una lógica muy simple. Hombre, ¿cuál es el lugar que nos hace referencia al sur, todo el planeta? Hombre, América del Sur. Claro. Y la profecía habla de un lugar. Entonces, de esa manera, imprimiéndole esa lógica, empezamos ya a comprender la profecía. Entonces uno dice, claro, es que tiene lógica, se está hablando de un lugar y queda en el sur. Entonces... bueno, pero entonces ya me haces comprender algo inmediatamente, Salim. Y es que cuando en este lugar, Reina del Sur o América del Sur, se levanta, es porque tiene una sabiduría mayor que la de Salomón, que es la sabiduría que tradicionalmente se consideró como importante. Exactamente. Ella dice que los de esta Reina del Sur tienen más que ella. ¿Y qué es lo que tienen por encima de ella? Pues la lógica de la lógica. Esos hombres que, nacidos en las tierras del sur, de la Reina del Sur, comprenden a través de la utilización de la lógica y de la lógica lo que es realmente coherente y justo en ley para la humanidad. Exactamente, y hablemos entonces de la sabiduría de Salomón. Ya hablamos de que la sabiduría de Salomón era precisamente el manejo de ciertas fuerzas, pero como esta profecía está hablando en futuro, o sea, un tiempo pues más adelante obviamente que el de Salomón, entonces tendríamos que hablar de esa sabiduría de Salomón en este momento. Claro. ¿Qué representa la sabiduría de Salomón? ¿Qué representa la sabiduría de Salomón? Y tú hablabas precisamente de ese programa o ese proyecto 666, que es precisamente el sistema que gobierna. Entonces tú hablas de que esa generación o esa gente de ese lugar, al escuchar esta sabiduría, precisamente no hallaría lógica, o no se hallaría lógica en esa... O no hallaría verdades en ella. En ese sistema, por así llamarlo. Entonces, hombre, al no hallar lógica ahí y al haber más sabiduría aquí, entonces se levanta, ¿no? Digamos que escuchó la sabiduría de Salomón, pero no está de acuerdo con ella porque carece de verdad y de lógica, y es necesario una transformación. Entonces, por ahí se me ocurre hacer ese enlace, pues para imprimirle lógica y pues sustentar un poco más lo que venimos hablando. En alguna oportunidad de los diferentes programas que venimos realizando aquí en Radio Cultural Planeta Conciencia, tuvimos un invitado en un programa que no tenía nada que ver pues precisamente con esta temática de hoy, sino que tenía que ver con temas medioambientales y todo lo demás. Y teníamos un invitado español, ¿no? Y en esa mesa redonda, en ese diálogo de conciencia que teníamos en ese momento con diferentes invitados en Colombia, hubo una expresión que me llamó muchísimo la atención de un español que estaba en línea, ¿no? Que estaba conectado con nosotros, y él decía que le admiraba, ¿no? Pues todo lo que desde Sudamérica se estaba surgiendo, se estaban haciendo, todas esas propuestas llenas de vida que desde la Reina del Sur, gracias a la interpretación que estamos haciendo ahora, se venían mostrando, ¿no? Entonces, esa misma condición inteligente y lógica que viene despertando en muchos hombres de la América del Sur es la sabiduría mayor a las problemáticas que en este momento tiene el mundo y sus poderes, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de un poder religioso y cuando desde América Latina se comienza a advertir por diferentes investigadores y buscadores de que hay un Dios falso que está escondido en el Antiguo Testamento, porque por lógica el Padre de las Luces no puede venir aquí a incendiar el planeta con guerras, ¿no? Entonces esa lógica
nos pone por encima de esa sabiduría de Salomón en lo religioso cuando nos dice y nos menciona la religión católica y las otras religiones de que hay que adorar pues lo que no se conoce, ¿no? Entonces, estas condiciones demuestran que en América Latina se está levantando un tipo de ser humano no diferente, no superior, no superior, porque la superraza lo que han traído es desgracia, ¿no? Pero sí una condición especial a nivel intelectivo y espiritual que lo colocan en un panorama prometedor, ¿no? Sí, un panorama esperanzador. Esperanzador, y lo obliga a proponer. No lo obliga a nadie, ¿no? Se auto proclama, llamémoslo así, como proponente de la transformación desde sus adentros, ¿no? Entonces vemos y nos damos cuenta con este análisis que estamos haciendo que resulta bastante interesante saber que desde la Reina del Sur comienza a nacer una transformación. Exactamente, y ese despertar, tú hacías la comparación en este caso con el tema de las religiones, y sucede en todos los ámbitos, ¿no? Pues en lo económico, en lo político, en lo militar, y vemos cómo a nivel de América Latina pues la gente se levanta, se protesta, hacen marchas precisamente para rechazar todo este sistema de cosas que nos afligen, nos gobiernan y nos esclavizan. Entonces, ¿qué demuestra esto? Hombre, que la gente, en este caso en América Latina, se está dando cuenta de que en este sistema hay algo que no funciona. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? A hacer propuestas que estén asociadas a la vida. Y en ese momento, cuando se hacen propuestas que estén asociadas a la vida y en pro de la vida, entonces ya es una sabiduría o una inteligencia superior, ¿no? Digámoslo superior hablando o comparándola con el sistema de cosas que lo que ha traído es muerte y está comprobado a lo largo de la historia. Entonces, esta es la parte que dice el versículo de hacer juicio, ¿no? Cuando dice que esta generación será condenada a través del juicio, no es más de lo que está mencionando Salim. O sea, el momento en que la Reina del Sur, como continente, la Reina del Sur, América del Sur, sus personas, sus seres humanos comienzan a cuestionar, ¿sí? Esa parte, y este término es importante en este diálogo, a cuestionarse internamente y a cuestionar el sistema, ¿verdad? Pero no un cuestionamiento que vaya dirigido a un levantamiento en armas, que tanto Exacto. dolor también y de sangre ha traído a la humanidad. No, es una sabiduría mayor. Lo dice, sabiduría más que Salomón, no la de las armas, no la de las guerras. Porque no esa es la de Salomón. Porque esa es la de Salomón. Esa es la que representaría la sabiduría de Salomón en este momento, ¿no? Entonces, esta humanidad proponente, consciente y levantada hace juicio. Hace juicio. ¿Y qué va a condenar? O sea, condenar es, digámoslo, llamar a la transformación, de que esto debe morir para que nazca algo nuevo, ¿no? Condena a la muerte pues con su sabiduría. Y ahora hay otro aspecto que no hemos tocado, vamos a hacerlo después de saludar a los oyentes. Anónimo dice: hola, maravilloso equipo de RCPC, les mando un saludo desde Liborina, Antioquia. Un abrazo, muchachos. Liborina, Antioquia, hasta ahora pues sintonizados a la señal en línea de RCPC. También lo hace Charlie desde Sicilia, Italia, la isla que está enfrente de la bota itálica. Dice: Ciao Neil y compañero, gracias por todos estos documentos de conocimiento. Gracias, Charlie. Hacía rato no te saludamos en vivo y en directo aquí en Descubriendo. Aunque Charlie se viene conectando, bueno, cada sábado lo hemos visto ahí conectado, muy atento en el chat. Qué bueno que hayas vuelto, Charlie, que estés ahí participando en el chat. Sí, lo que pasa fue que el ausente fui yo, ¿no? Tuve 3 semanas ausentes de Descubriendo. Un saludo y un fuerte abrazo, Charlie, en Italia. Me imagino que en Italia todavía la situación económica sigue bastante difícil. Sí. Recordemos la crisis que está viviendo Europa en general. Sí, Europa en general está viviendo una situación complicada económica y bueno, eso es termina siendo un efecto de lo que venimos hablando, ¿no? Claro. Este sistema de cosas. La sabiduría de Salomón. Oye, quisiera hacer un paréntesis aquí porque he notado muchos titulares de noticias donde se asegura pues la crisis que está viviendo Grecia, ¿no? Grecia, la cuna de la democracia. La cuna de la democracia, y después de tantos años, miles de años, todavía en crisis modernas. Increíble. Esto demuestra que esta sabiduría exactamente no es tan... Eso es lo que precisamente estos hombres de la transformación se dan cuenta y empiezan a cuestionar, bueno, ¿por qué pasa esto?
hay algo que no está funcionando. Entonces, hay una parte que era la que quería mencionar de la profecía que no hemos analizado con lógica, y es cuando ella dice, ella vino de los fines, por favor léelo textualmente. Dice, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Ahí, déjalo ahí. Entonces lo que quisiéramos tocar ahora es, ella vino, o sea, del lugar donde viene, la reina del sur, los fines de la tierra. ¿A qué hará referencia esto, no? A los fines de la tierra, la sabiduría de la reina del sur. A ver, ¿qué interpretas tú, Salim? Bueno, yo podría interpretarlo de dos formas. Uno, la lejanía. De la reina del sur a lo que hoy es exactamente la región de Israel, toda esa zona. Pues evidentemente ahí sí es lejano, ¿no? Muy alejado. No como la reina de Saba, que estaba muy pegadita estaba al muy sur. cerca. Y otra interpretación que le puedo dar es el tiempo. El tiempo en que sucedería esta situación donde se levantaría la reina del sur en los fines de la tierra. Fines, de final. Fines, exacto. Bien, yo también podría agregarle algo, ¿no? Y es el origen y procedencia de la sabiduría que contiene. Fines de la tierra. Fines de la tierra. Es como utilizar, o quiero utilizar también una referencia que hizo Pablo de Tarso para referirse a las regiones celestes, ¿no? A los lugares de afuera. La sabiduría y conocimiento estelar ha estado muy cercano al despertar de la conciencia. Es justamente la herramienta necesaria o la herramienta que necesita la reina del sur en esta codificación que estamos tocando para hacer su transformación. Sabiduría y conocimientos estelares de espíritu y de lógica, ¿no? Queremos recomendar, estimados oyentes, a ustedes que nos escuchan en esta reina del sur, en esta América Latina, desde México hasta el sur, como dice uno de nuestros jingles también, escuchar un audio que está allí en la zona de descargas, en audios recomendados, que es la lógica de la lógica. Son 49 códigos, 49 tips, llamémoslo así, que clarifican contundentemente pues nuestro pensamiento y que nos ayudan a comprender como herramienta, que es la lógica de la lógica, pues todas las cosas y realidades que estamos viendo en este momento. Exactamente, y precisamente ahora que hablas de la lógica, traigo aquí una parte de ese documento, un pedazo que habla precisamente pues del tema de hoy, ¿no? De esa transformación que comienza por la reina del sur. Tú hablabas de que precisamente esa sabiduría es estelar. Y recordemos que la lógica fue entregada a Enrique Castillo. Que ya tú hiciste un programa justamente de la exactamente, la lógica, donde le fue entregada precisamente por emisarios, mensajeros de las Pléyades, para que fuese de conocimiento la humanidad entera. Y en uno de sus apartes dice lo siguiente, ¿no? Esto le dijeron a Enrique Castillo: ya ha nacido en vuestras tierras el nuevo hombre, mutante por excelencia, con resplandores codiciables, con brillo interior, con luz eterna. Os estamos dando por ley el amor y la comprensión. Tomadlo y dejad atrás las viejas envolturas que solo os han traído desolación y ruina. Revístanse con alas de eterno fulgor. Sed osados y valientes al ensayar el nuevo vuelo. No repitáis los errores del pasado. Cultivad los atributos de majestad creadora en el dorado amanecer. Ese es un código de la lógica. Un código de la lógica, el código 20. Más exactamente. Precisamente lo que tú venías hablando, a Enrique se le dice ahí de que en estas tierras ya ha nacido ese hombre mutante por excelencia, como lo llaman ellos. Mutante no de los muñecos de la eso iba a aclarar, okay, no que tengamos 3 ojos ni 4 brazos, sino precisamente es por la codificación genética. O sea, la transformación que hay por dentro. Exactamente, esa transformación del pensamiento que muta ese código genético que fue violentado en esta humanidad. Programas que ustedes pueden descargar, estimados oyentes, y precisamente que se despertaría ese brillo interior, como lo mencionan allí, para abandonar esas viejas envolturas o esas falsas sabidurías de Salomón y revestirnos de un nuevo plumaje interior. Muy bien. Recordemos algo, estamos hablando de la reina del sur, y toda reina tiene una corona, ¿no? Bien, teniendo en cuenta esa referencia, aquí estamos haciendo análisis lógicos para encontrar respuestas y enlazar profecías. Y voy a buscar otra, que es Apocalipsis 12. Ahí habla de una mujer vestida del sol. Voy a repetirlo. Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona
de 12 estrellas. Recuerden que Apocalipsis está hablando del tiempo del final, ¿no? Y estando encinta, clamaba en dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal, he aquí un dragón escarlata. Y aquí es donde dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una cabeza de 7 diademas, ¿no? Entonces, esta reina, porque es una mujer vestida de sol con una corona, y esta corona tiene 12 estrellas, ¿verdad? 12 estrellas. Nos está hablando de que también está encinta, está por dar a luz a un hijo, ¿no? Y dice aquí, y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para con Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que aquí la sustenten 1260 días. También se dice que a esta mujer se le dieron 2 alas. A ella se le dieron 2 alas, ¿verdad? Para que pues con esto se elevara. Exacto. Y estuviese por encima del dragón. Recuerden que el dragón es la organización. Estamos utilizando, estimados oyentes, y siempre aclaramos esto, Descubriendo es un programa que se viene entregando en vivo los sábados y se retransmite en sábado los vivos a las 4 y se retransmite en diferido los martes a las 10 de la mañana. De que es un programa que viene entregando conocimientos que, si usted los logra escuchar, descargar y escuchar, va comprendiendo todo es como una especie de curso. Unos enlaces, exactamente, es un curso de que, si usted de pronto, estimado oyente, digamos que se pierde un programa, el que viene, pues va a ser un poco más complicado comprenderlo. Entonces sería bueno que descargara los programas anteriores a este para que complemente. Eso, teniendo en cuenta lo que dice nuestro compañero, nos ocupamos de que siempre estén cargados los programas para que usted pueda escucharlos todos. Recuerden, el escucharlo no quiere decir que lo que digamos aquí así es, ¿no? Sino que lo que buscamos con estos programas es despertar esa lógica de pensamiento y esa intuición, verbo que tenemos por dentro para saber y encontrar las verdades. Bien, entonces se dice que a ella se le dan las 2 alas. Entonces eso es una mujer vestida del sol, con una corona de 2 estrellas, está encinta y va a dar a luz una generación, a un hijo, ¿verdad?, que es arrebatado con Dios. O sea, que su trono es diferente, ¿no? Y regirá, o sea, que viene a ser un proceso importante, ¿no? Entonces, ¿por qué traigo esta profecía y por qué quiero compararla con la reina del sur? Primer punto en congruencia, ¿no? Estamos hablando del tiempo de la transformación, ¿sí? Que esta profecía habla del tiempo de la transformación. Segunda coincidencia, la reina. Sí. Reina del sur, y aquí habla... Una mujer con una corona. Entonces, estamos hablando, o lo que queremos llevar es que es el mismo personaje, el mismo símbolo. Si es la reina del sur, una mujer, no es una mujer, no es la reina de Saba, sino un lugar, entonces quiere decir que esta mujer vestida del sol es una humanidad en la América del Sur, coronada con 2 estrellas. Bueno, ¿cuáles son las 2 estrellas? Recordemos que desde 1492, estimado oyente, Descubriendo, a nuestras tierras del Tahuantinsuyo, como se llamaba originalmente esos territorios, llegaron otras razas, ¿verdad? Estas razas, cuando llegaron aquí, se mezclaron con las razas originarias. Produjo una mixtura genética. América del Sur contiene la mixtura de los 12 códigos genéticos creacionales, pues, de las 4 razas. De las 4 razas. Por eso es que se dice en Apocalipsis 12 que es una mujer vestida del sol, o sea, de justicia, porque el sol siempre ha servido para denotar la justicia, sobre todo la de Miguel, ¿no? Vestida del sol de justicia, que es el mismo juicio que la reina del sur de Mateo 12:42 habla, viene a ser juicio. Acá está vestida de sol de justicia, con la luna debajo de sus pies. Y si vemos el gráfico de esta figura, vemos que esta mujer tiene en sus pies a una serpiente pisada. Sí, el programa luciferino, el programa oscuro, 666 de Salomón. Exacto. Entonces nos damos cuenta de que la luna debajo de sus pies quiere decir que la reina del sur viene a hacer juicio, o esta mujer vestida de sol viene a hacer juicio con esa sabiduría 666 de la serpiente. ¿Con qué? Con el proceso de despertar de ese código genético de 12 codones o de 12 códigos genéticos de esta humanidad. Exacto, como lo hablaba ahorita el código de la lógica que tocábamos también, se refería a esa generación. Bueno,
ese es el hijo que está por nacer. Exactamente. Lo que le decían precisamente los pleyinos cuando dice que en estas tierras estaba a punto de nacer una generación mutante, entre comillas, no, con la salvedad de que no son monstruos, sino lo que habla ahora mi compañero Neil es precisamente la mixtura genética que ocurrió después de la colonización por los supuestos españoles acá a estas tierras. O sea que detrás de un supuesto desastre que representó, porque lo representó evidentemente la llegada de los españoles, entre comillas españoles, ya sabemos que fueron los judíos sefarditas, y además de ellos los negros cuando empezó la esclavitud, y toda esa mixtura entre el indio, el negro, el blanco, generó, estimado oyente, una raza especial. Sí, y hay otra profecía también que está en Mateo 19:28 que habla precisamente de Jesús cuando dice que cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, ustedes que me siguen se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ese es Mateo... Mateo 19:28. 19:28. Y ahí dice, ¿cuándo será? Dice, en el día de la regeneración. En el día de la regeneración, exactamente. Comienza con ese... Os sentaréis sobre los 12 tronos, que son los mismos 12 estrellas que habla el Apocalipsis 12:1. Entonces, ese hijo varón que está por nacer, que está encinta la mujer, que es la reina del sur, que es la América Latina, son los hombres de la transformación, los hombres que están naciendo un nuevo despertar y que comprenden esto. ¿Para qué? Para hacer juicio, ¿no? ¿Juicio de qué? De su error, de su propio error. Sí, comienza por hacer juicio por casa, exactamente. Por casa interior, ¿no? Sí. Y luego en su entorno y luego en el planeta. En el planeta. Exactamente. No, y fíjate cómo, Neil, empezaste haciendo el enlace de la profecía de Mateo 12:42 con el Apocalipsis 12. Y después traigo a colación lo de Mateo 19:28, donde y la lógica, donde se hace referencia a la misma situación. Entonces, cuando tú me hacías la aclaración de que empieza en el día de la regeneración, está hablando de regen, de genética. Y es precisamente el proceso ese que ocurrió de la mixtura genética acá en América Latina. Y los 12 tronos donde nos sentaríamos es precisamente esos códigos genéticos de cada raza, porque cada raza posee 3. La raza negra tiene 3 que pues especifican a su raza, la amarilla, la roja, y cada una tiene 3. Si sumamos esos códigos, daría en suma 12. ¿Qué es lo que tiene la Reina del Sur? ¿Qué es lo que tiene la Reina del Sur? Entonces, fíjate ahí cómo hacemos el análisis con lógica y se comprende, ¿no?, lo que hace mucho tiempo, en este caso, Jesús nos quiso transmitir. Entonces apuntemos, Mateo 12:42, la Reina del Sur. Apuntemos, Apocalipsis 12:1. Apuntemos, Mateo 19:28. Tomemos la lógica que está también colgada en los audios recomendados, zona de descargas. Y con esto... Y si leemos y si aplicamos la interpretación, el código de interpretación que está vivo en este momento en muchos hombres, vamos a comprender quiénes somos, qué hacer, ¿verdad? Y cómo hacerlo, que es lo interesante en este postulado. ¿Quiénes somos? Siendo esa Reina del Sur, siendo esos hombres de América Latina. Por eso, usted, estimado oyente que nos escucha, es porque habla español, ¿no? Y nos está entendiendo es porque habla español. Y si nos está escuchando es porque está aquí en América Latina. Y si no está por allá en España, siendo español, ¿no? Exacto. Con las ganas de venirse. Sí, sí. Entonces, si habla español, quiere decir que el código de la Reina del Sur le está tocando a usted. Sí, porque esa es una, digamos, de las ventajas que tiene América Latina, es que el 99% de los países hablan español, a excepción de Brasil, pero más sin embargo los brasileños entienden el español, pues un poco entrecortado, pero podríamos llegar a comunicarnos. Entonces eso ayuda también a ese proceso de despertar y de unidad que debe empezar a nacer en estas tierras. Además, precisamente el tema de los idiomas, Neil, ha servido a esa otra fuerza para dividir a esta humanidad. Claro. Por eso es muy difícil comunicarnos con otras personas. Ahora, el tema, yo ahorita planteé algo que me gustaría apoyarme también de otro documento, y ya no escrito sino auditivo, una canción de Ricardo Arjona que se llama Carabelas. Ahorita decíamos que en 1492 empezó pues todo un proceso de muerte para pues nuestra tradición aborigen. Se cambiaron costumbres, hubo muertes, hubo asesinatos, más de 80 millones de aborígenes. Fue un holocausto. Un holocausto, el verdadero holocausto. Sí. No como nos hicieron creer que fue el nazi, no, el verdadero holocausto fue lo ocurrido desde 1492. Y que muchos dicen que el holocausto no termina,
Aún se sigue cometiendo, tanto como para la gente de América Latina como tanto para estas tierras. Además también recordemos los abusos que se están cometiendo contra nuestros recursos naturales. No podemos olvidar eso. Entonces, además de eso, debemos comprender que por otro lado hubo algo positivo, que nadie, ni siquiera los españoles ni judíos sefarditas, contemplaron desde su idea de invadir. Fue la mixtura genética. Y es precisamente eso lo dice esta canción, que quisiera recomendarle a los oyentes y que la escuchen muy bien. Se llama Carabela, de Ricardo Arjona. Bueno, justamente, estimado oyente, ese era el pedacito, la parte. Esta era justamente la frase de la canción de Ricardo Arjona, de la cual queríamos hacer mención. La mezcla del indio, del negro, del español, que es el blanco, se hizo para darle gusto a Dios. O sea, que es darle gusto a Dios. Fue una, digámoslo así, mientras que fue una estratagema por parte de los invasores para apoderarse del oro, como dice, cargados de demonios y con una nueva religión. Y eso fue lo que pasó. Sí. Fue una estratagema de ellos para con nosotros, ¿no? Pero detrás de esa estratagema había una estrategia de la luz, esperando que los códigos genéticos de las razas se mezclaran en este lugar para que hubiese un momento de despertar. Eso es lo que le llama a Ricardo Arjona darle gusto a Dios. Exactamente, entonces precisamente en esa mezcla, la mixtura que se dio, el latino en su genética tiene esa fuerza del negro, esa sabiduría ancestral del indio, todas las condiciones de las razas las posee el latino internamente, y en ese proceso de despertar es que afloran todas esas condiciones, tanto físicas como espirituales. Es la inteligencia del blanco, la fuerza del negro, la ternura y el amor del indio. Exacto. Alguna vez aquí lo tenemos también cargado. Bueno, esta emisora está cargada tanto. No, yo les recomiendo a los oyentes un audio que se hizo en Descubriendo, me pareció excelente, donde se habló precisamente de las 4 razas matrices, donde ahí está desglosado la característica de cada una. La característica, cómo se menciona ahí, cómo cada una de las razas, digámoslo así, es resistente es resistente a cada uno de los elementos. Claro. Como el negro es resistente al fuego, el blanco al agua, el amarillo a la tierra y el rojo al aire, y es impresionante la información que está ahí, así que recomiendo a los oyentes que y lo más impresionante es que quien nos escucha y quien nos entiende quiere decir que habla español, que es latino. Ese latino
contiene eso. Tenemos las 4 razas. Exacto. No podemos decir que somos blancos, a pesar de que te veas blanquito, ¿no? No puedes decir que seas negro así te veas negrito, porque tienes toda la mixtura. Total. Entonces, afortunadamente, estimados oyentes, la Reina del Sur viene a hacer juicio, pero no es un juicio ni una condenación como se considera pues en el mundo este tipo de acciones, ¿no? Es una sabiduría mayor que la de Salomón. La Reina del Sur dice que tiene una corona de 2 estrellas, ya lo decodificamos, vestida del sol de justicia, con la luna debajo de sus pies, el programa de control que nos ha mantenido subyugados. Y quisiera cerrar con otra cosa muy bonita que tiene la Reina del Sur o la mujer vestida del sol, y es las 2 alas, ¿verdad? Las 2 alas que tiene ella, la mujer, ella. Y si tú tomas el término ella, que refiere a la mujer, se escribe E-L-L-A, ella. Y ella tiene las 2 L's. Las 2 L's. Ella, las 2 L. Y esas 2 L's, ¿qué son? Que te van a colocar por encima, porque son alas para volar, que te van a colocar por encima de la sabiduría de este mundo. Es la lógica de la lógica. Las 2 alas. Claro. Ella, L-L, la lógica de la lógica. Por eso recomendamos que usted vaya a zona de descargas, después busque a mano derecha audios recomendados, y entrando allí hay un link que se llama La Lógica de la Lógica. Es un audio con 49 códigos que nos va a enseñar y que nos va a ayudar a comprender muchas circunstancias, muchas situaciones, muchos aspectos de la vida, tanto por fuera como por dentro. Y además estas son las tierras del cóndor, que también esa ave pues nos enseña mucho, además de que, si no estoy mal, es una de las aves que más alto vuela, incluso más arriba que el águila. Claro. El águila como símbolo de los Estados Unidos y como símbolo también de este nuevo orden mundial que pues ha subyugado a esta humanidad. Entonces, precisamente en el símbolo del cóndor se nos hace referencia a ese elevar más alto de ese programa oscuro. Recordemos que el águila no solamente ha servido para identificar a los Estados Unidos, sino a los imperios en la historia de la humanidad, porque si no recuerda los estandartes, por ejemplo, de guerra de los romanos, era el águila, sí, o de Hitler también el águila. No, y el símbolo de la masonería en el grado 33 es el águila bicéfala, de 2 cabezas, también está. Que curiosamente también fue parte del símbolo de la expedición Apolo, ¿no? Exactamente, Eagle. Y esto demuestra pues que hay un ave más poderosa en su vuelo que lo coloca por encima, y es el cóndor de los Andes. Y este cóndor de los Andes que nace justamente en la Reina del Sur. Y que lo tienen el escudo de Colombia, de Ecuador, como símbolo también. Claro, y cóndor, que significa también conocimiento dorado. O la sabiduría mayor, que es mayor que la de Salomón. Exactamente. Muy bien, Esperanza nos escribe al chat y dice: saludos a la mesa de trabajo de Descubriendo. Me gusta mucho este programa. Hombre, qué bueno, Esperanza. Precisamente lo hacemos con mucho amor, y la idea de nosotros es precisamente compartir esto para que mucha más gente se una a ese despertar de conciencia, sin decir que pues esta es la verdad absoluta, pero lo presentamos con el objetivo de impulsarlos, no de imponer conocimientos. Y qué bueno que estés ahí. Recuerden, siempre lo decimos aquí, aquel esquema de que el que se para enfrente es el que sabe y el que tiene la razón, de que el que tiene el micrófono es el que sabe y el único que tiene la verdad, de que el que se le pone la cámara enfrente es el único que sabe y tiene la verdad, ese esquema terminó, ¿cierto? ¿Quiénes somos los importantes? Todos. ¿Quiénes contenemos la verdad? Todos. Aquí simplemente lo que hacemos, como dice nuestro compañero Salim, es impulsarnos entre todos. Sí, generar ese espacio de reflexión. Porque, Salim, esto que estamos hablando no es nuestro tampoco. No, tampoco es nuestro. Esto no se lo inventó Neil, no me lo inventé yo. Es un conocimiento que hace mucho tiempo se dejó para toda la humanidad. Entonces, aquel que posea conocimientos y con él intente hacer un poder hegemónico, pues es un completo mentiroso y abusadorcito, como se dice. Sí, también. Sí, yo siempre recomiendo a aquel que se pare enfrente y diga que tiene la verdad absoluta, es mejor que usted no le haga caso y que se vaya y no le pare bolas, porque o no le presta atención. Exacto, en español. En español, sí. Porque con ese poder
que se está dando de poseer la verdad puede dominar, como ya ha venido sucediendo pues con las religiones y bueno, con una cantidad de cosas que nos han mentido por mucho tiempo. Nos dice Ari de Cali, dice aprendiendo. Qué bueno, aprendiendo. Nosotros también aprendimos mucho, Ari, cuando comenzamos a leer para hacer el programa de hoy. Y Adriana también dice, hola a todos, un saludo desde Sevilla Valle. Sevilla es el balcón del valle, le dicen. El balcón del valle, Sevilla. Muy chévere, Adriana, que estés allí conectada. Yo recomendaría algo pues a los oyentes que han reportado sintonía. Hay otros que escuchan pero no reportan, ¿no? Y es que podemos hacer correr la información. De pronto esto que usted escuchó hoy, que recomendamos que no lo salga a hablar inmediatamente si no lo ha leído. Exacto. Como yo decía alguna vez en un diálogo que tenía con algunas personas, ¿y qué tal que yo me haya inventado todo esto, no? Que yo haya inventado un versículo que dice eso y no existe ningún versículo. Sí, porque ha pasado de que precisamente las personas creen al personaje que se para al frente y no se toman el espacio para comprobar y leer. Entonces, por ejemplo, algún pastor, en el caso de las religiones, que se para a leer la Biblia, y si usted está ahí sentado escuchándolo y no va a la Biblia y lee el documento, entonces pues estará simplemente en la creencia y puede ser manipulado fácilmente. Claro, entonces decimos siempre eso, ¿no? Compruebe. Así que podemos hacer circular la información una vez que usted la compruebe. Es importante asumir lo que esa profecía o documento o conocimiento nos invita, ¿no? Asumir lo propio, hacerlo yo. Y luego de eso, o junto con eso, compartirlo con los demás. Además de que si se tiene en cuenta que ese proceso al que tú estás invitando a los oyentes hace precisamente parte de ese levantar de la Reina del Sur, porque en el momento en que yo me identifico, como tú hablas ahorita, de dónde vengo, si soy de América del Sur y esta profecía pues la siento por dentro, la hago viva, entonces me hago parte de la transformación y compartiendo este conocimiento o estos programas hago parte del proceso. Sí. Y es una decisión propia que te coloca en una acción propia que tiene repercusiones generales. Y no que alguien te diga o algún grupo te diga, alguna religión te diga, no, es una situación que de manera individual, independiente, sumándose a todos los que también hagan lo mismo, se podrá realizar. Entonces, ahí está, también se puede descargar el programa y compartirlo, ¿no? Ahora con lo de los teléfonos inteligentes, los teléfonos celulares, se puede descargar, se puede montar en el celular, se puede escuchar mientras se va al trabajo, mientras se monta en bicicleta y se va aprendiendo, como dice Ari, ¿no? Sí, y hay otro programa que hiciste tú aquí en una oportunidad que recomiendo a los oyentes que se llama La Columbae. No recuerdo si se llama así, está en la página de descargas de la emisora en la zona Descubriendo, que precisamente es un complemento a lo que hemos hablado hoy. También hablas ahí de muchas profecías que pues se pueden enlazar con lo que hemos dicho hoy y se tiene una mayor comprensión. Muy bien, bueno, pensamos que de esta manera hemos presentado en una parte significante lo que es la Reina del Sur. Yo tengo un dato para finalizar, pues analizando ya todo lo que hemos hablado y imprimiéndole lógica a esto que dijo Jesús, ¿no? En una de sus apartes de Mateo 24, 27, cuando dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, si analizamos esta profecía, porque también es una profecía, con todo lo que hemos dicho y le imprimimos lógica, le está hablando allí precisamente de esa segunda venida. Y dice, como el relámpago que sale del oriente. La primera venida fue en Oriente, precisamente. En Israel, entonces. En Israel. Sí, en el Oriente. En el Oriente. Y se muestra hasta el Occidente. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, con todo lo que hemos analizado, imprimiéndole lógica, ¿dónde sería ese Occidente? Desde Oriente a Occidente es, pues, América. Exactamente. Y enlazándolo con todo lo que hemos hablado es América Latina o la Reina del Sur, América del Sur. Ahí esa profecía que acabas de leer también señala un lugar. Señala un lugar, exactamente. Señala un lugar y también una acción, ¿no? Como relámpago que sale, o sea, algo inesperado, ¿no? Inesperado por muchos, ¿no? Saltaría a primeros lugares, ¿no? Bueno, yo también quisiera cerrar con algo, ¿no? Con una reflexión y espero que llegue muy claro, ¿no? Y es que el hecho de que la Reina del Sur equivalga a América Latina
y a su gente que se levanta con un conocimiento que viene de los fines de la tierra. No coloca al ser humano, a este ser humano, como una raza escogida por Dios. Porque hemos dicho aquí que ese Padre eterno, esa fuerza universal del verbo y de la vida, no elige hombres para sus servicios, ni da bendiciones a una sola casta de hombres. No se puede considerar o no se puede creer ningún latinoamericano mayor a otra persona del planeta Tierra por esta profecía que acabamos de señalar. No, lo que lo coloca es en una responsabilidad. Más bien, sí. Le entrega es una responsabilidad, lo llama una responsabilidad. La responsabilidad de su transformación, de su condición interna de transformarse. ¿Qué quiere decir? Que fue a camellar, fue a trabajar por su transformación y trabajar por la vida. Sí, y yo también quisiera hacer otro análisis ahí, porque alguien pues podría escucharnos en algún momento y podría decir, pero es que ustedes son latinos, ustedes viven allá, entonces ustedes desde su punto de vista aseguran de que América Latina es el lugar de la promesa. Pero como estamos analizando con lógica, pues vamos a analizar eso, el tema del territorio. ¿Por qué las profecías señalan el territorio de América Latina como el lugar de la promesa? Muy sencillo. Si nosotros vemos el continente africano, es un continente que es casi todo desierto. O sea, allí no se podría albergar un remanente que quede de la humanidad porque por falta de comida morirían. Si nos vamos a Europa es un continente muy pequeño. En crisis también. O sea, allí no habría cómo albergar a gente. Si vamos a Norteamérica, lo mismo. Si vamos a Asia, tampoco hay condiciones para sembrar, condiciones básicas para la supervivencia de un ser humano. ¿Dónde están los mejores territorios para sembrar? ¿Dónde están las mejores fuentes hídricas? ¿Dónde hay suficiente espacio para albergar a millones de personas? Y este análisis no lo hago solamente bajo el punto de vista de la profecía, sino de datos que usted puede encontrar en cualquier tipo de fuente en América Latina. Y eso se ha dicho siempre. Por eso este lugar, hay canciones que lo mencionan como Nino Bravo, si no estoy mal, América, donde dice que América Latina es el paraíso. Y es precisamente por sus recursos naturales que se convierte en la esperanza. Y ya sabemos que por su gente y su condición de mixtura genética. Y otra cosa importante, al Amazonas, por ejemplo, se le dice el pulmón del mundo. El pulmón del mundo. Eso no es gratis, ¿no? No es gratis. El río Amazonas es el río más caudaloso y están los Andes. Bueno, en fin, tiene las condiciones físicas para albergar, en caso de algún desastre, una tercera guerra mundial, a muchísima gente con las condiciones básicas para vivir. Y eso sí lo saben muy bien las superpotencias. Y por eso los tratados de libre comercio. Exactamente, por eso extraen los recursos. Claro, por eso todo esto y toda esa condición también de señalamiento al latinoamericano, ¿no? De narcotraficante, señalamiento que viene de afuera, ¿no? Sobre todo de los imperios, para que nosotros pensemos que no contenemos pues toda una esencia muy grande. Exacto. Bueno, de esta manera, estimados oyentes, hemos llegado al final de este programa que hemos dedicado a la Reina del Sur. Esperamos que haya sido de su agrado, que haya entregado herramientas para la comprensión de muchas situaciones que están ocurriéndonos como humanidad, pero también de manera individual. La invitación es que lo descarguen, a que lo escuchen en diferido el próximo martes a partir de las 10 de la mañana hora de Colombia. Si ustedes quieren que otras personas puedan hacerlo, recomiéndenlo. Recuerden que juntos podemos hacerlo. Fuerte abrazo, saludamos aquí ya para finalizar a Charlie. Dice, gracias Nail por este audio muy bueno. Pórtense bien y no se peleen con nadie. Dios los ilumine. Esa es la recomendación de Charlie. Hombre, gracias Charlie, tomaremos en cuenta tu consejo. Muy bien, nos despedimos, estimados oyentes. Recuerden, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Chao.